Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eh, padre. buenas tardes. Muy bien. Eh, Ariel, Buenas entonces te tardes. voy a... Muy buenas tardes. Vamos a ver, Ariel. Buenas tardes. A ser anfitrión. Buenas tardes. Y Ariel, ahí tu prueba tienes ahora anfitrión. Ya dame entonces ahora... vamos a ver, compartir pantalla. Ya, debes habilitarme para compartir pantalla, Ariel. Buenas tardes a todos. ¿Está listo, padre? Voy a compartir Ya, pantalla. gracias. Bien. Eso es. Eso es. ¿Ves, Ariel? Ya. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutitos ya como siempre para que se vayan conectando los demás y cercano a las 7 en punto ya empezamos con la oración y de allí continuamos. Ahora Ariel se está grabando por si acaso en mi computador en la sesión. Va a grabar acá. Bueno, padre.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablita. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. No alcancé a ver quién saludaba ayer. Sara, Vamos. La mamá de Alexi. Buenas tardes. Padre, estoy trabajando, así que voy a sacar el video ya y lo voy a Sí, poner en sí, silencio. sí, no se duele. Perfecto. Listo. Eso es. Ya. Vamos ya prácticamente a un minuto. Bueno, desde ya les doy la más cordial bienvenida a todas, a todos, agradeciendo también el tiempo que se dan para esta instancia, que por supuesto es un deber moral de todos, pero aún así lo agradezco, dado que estamos ya próximos al fin de semana, el cansancio se va asumando, fin de año también, y bueno, eso suma a la jornada laboral, pero insisto que vale la pena. Aunque es como raro esta temática que estamos desarrollando porque de alguna manera estoy aportillando el abuso de pantallas justamente a través de una pantalla, entonces como extraño, pero eh, por ahora estas son las circunstancias en que instalamos esta reflexión. Quiero invitarlos a que hagamos nuestra oración. ¿Se ve allí, cierto, Ariel, en la oración? Sí, perfecto. Entonces, vamos a poner lo que queda del día, lo que hemos vivido hoy, lo bueno, no tan bueno, eh, nuestras esperanzas, preocupaciones, todo lo que vamos viviendo con nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, con los amigos, y también ponemos en manos de María lo que está ocurriendo en nuestro país. Últimos días hemos presenciado algunos actos que por supuesto nos avergüenzan, y también esa realidad que es nuestra, no nos podemos desconocer de ser chilenos. También esa realidad la ponemos en oración por para los hermanos que han estado participando en aquellos actos, para que nos ayude el Señor también, por intercesión de María, a reflexionar, a pensar por las familias de aquellos migrantes que han sufrido agresiones, especialmente por niños, adolescentes, jóvenes, que obviamente son las víctimas más vulnerables de toda esta situación que se vive a escala mundial. Todas estas intenciones, insisto, lo propio y también lo
lo que aqueja a otras personas, las ponemos a ir concluyendo el día bajo la protección de María, pidiendo a ella que nos anime para seguir haciendo el bien en todo lo que esté a nuestro alcance. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les animo a que recemos juntos. Yo rezo en nombre de todos, cada uno en su casa, con esta pequeña, sencilla y profunda oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Esta tarde nos vamos a dedicar a esto. Es la segunda parte, recuérdese que esta temática sobre cómo las pantallas, el abuso de ellas, va a afectar negativamente a los estudiantes. Tiene tres partes. La primera fue el mes pasado. En esta segunda nos vamos a dedicar a ver el impacto que tiene en el rendimiento escolar el abuso de pantallas, el impacto también en la salud de los estudiantes. Voy a señalar algunas propuestas para las familias y al concluir en la temática también me voy a referir brevemente a algunas informaciones relevantes sobre el tercer trimestre, lo que va restando del año y cómo visualizo lo que será el próximo año. Recordamos que nosotros nos estamos apoyando para esta reflexión en este señor. La vez anterior yo le mostré el libro, se los cité, el libro. Este libro tiene un título que es fuerte, que es decidor, se llama La fábrica de cretinos digitales, los peligros de las pantallas para nuestros hijos, y el autor es Michel Desmouillet, francés que ha estudiado ampliamente esta temática. La vez anterior también les citaba la cantidad de fuentes que ha investigado él y realmente es impresionante. Entonces vale la pena este autor. Esta vez voy a comenzar por las conclusiones de esta segunda parte del libro del autor. Una primera primera conclusión que nos señala el autor es que cuanto más tiempo dedican los estudiantes a usos lúdicos de las pantallas, y quiero insistir en esto, ¿no? Aquí no estamos demonizando el uso para aprender, para trabajar de las pantallas, sino va a insistir mucho el autor en ese uso lúdico de pantallas, es decir, ver televisión. Y hoy están muy de moda las series de televisión y a veces uno se engancha en ella y puede pasar un fin de semana entero pegado allí a Netflix o a otras plataformas para ver una serie. Se refiere a videojuegos, a perderse en el celular, se refiere al hecho de vagabundear en redes sociales. Tanto más se haga esto, peores serán sus notas en el colegio. Cuando digo perderse en el celular, me refiero al hecho de que ustedes ven cómo pareciera que a veces la gente anda allí, pero realmente metida, ¿no? Inmersa, como desconectada del mundo, incluso a veces a riesgo de chocarte en la calle. Le habrá pasado a ustedes, a veces en la misma calle, en el supermercado, casi tú te chocan o chocas, ¿eh? Yo suelo ser muy bruto en eso, entonces me quedo también en otras cosas, pero me quedo quieto porque, no sé, si el otro me quiere chocar, pero se refiere a eso, cómo, de qué manera a veces llegamos a meternos tanto dentro de la pantalla del celular que es hasta riesgoso el deambular por la calle, porque nos desconectamos del entorno, de la realidad. Y en lugar de chocar con una persona, podría chocar con un vehículo. Entonces, allí la primera advertencia que nos va a hacer este autor: mientras más nos metemos en usos lúdicos de pantalla, peores serán las notas en el colegio. Segundo, cuanto más intervienen las escuelas en tecnologías, cuanto más invierten las escuelas en tecnologías,
de información y comunicación, famosas TICs, que recordarán los profesores años atrás, eran muy famosas, habló mucho de las TICs y las TICs. Era meter tecnologías de información y comunicación en el aula, computadores, datas u otros aparatos. Cuanto más se hace eso, más, esto es lo raro, más baja el rendimiento de los estudiantes y empeoran su calificación. Vamos a decirlo después por qué. Y cuidado aquí que a propósito de la pandemia se ha extendido, lo habrán escuchado ustedes más de una vez, la idea de que las nuevas formas virtuales de enseñar, aprender y comunicarnos llegaron para quedarse. Esto lo escuchamos muchas veces. Esto llegó para quedarse. Esto, forma de comunicarse, aprender, enseñar, de trabajar, llegó para quedarse. Bueno, después de encontrarnos con estas investigaciones, mi conclusión es que ojalá no sea así. Habrá que poner equilibrio, eso sí. Si no lo hacemos, los únicos beneficiados serán los proveedores de estos servicios, es decir, se forrarán en dinero a costa de las nuevas generaciones. Eso hay que decirlo muy claramente. Hay amplia investigación que lo señale de manera contundente. Solo pido que consideremos esto. Un computador no es capaz de enseñar a pensar profundamente y tampoco es capaz de sonreír, guiar, acompañar, consolar, dar un consejo, orientar, mostrar sentido de vida, estimular o guiñar un ojo, por ejemplo, que son acciones fundamentales para despertar este deseo de aprender y tiene que ver con lo presencial. O sea, un computador, por muy fantástico que sea, no puede hacer esas cosas. Un computador no te va a poner la mano en el hombro, no te va a contener, no te va a decir, ¿sabes qué me parece tal cosa? La vida va para allá, significa esto. Eso no lo puede hacer un computador. Mucho menos te va a enseñar a pensar en profundidad. Tercero, las pantallas corroen los tres pilares básicos del desarrollo del niño. ¿Cuáles son estos? Primero, el pilar de las interacciones humanas. A más tiempo perdido en las pantallas, peor será la calidad de los intercambios familiares. Las pantallas no sustituyen a los padres y a la familia en general. Para el desarrollo humano entendamos que la pantalla, aunque sea un mega plasma, así como de eso hace que se compra la gente para el mundial, un tremendo plasma, aunque sea fantástico, esa pantallita es como una pequeña estufa, mientras que el ser humano es como una caldera a nivel de relaciones humanas. Encontrarme con un ser humano, conversar con él, dialogar, es como, pucha, encontrarme con una fuente de energía impresionante. Mientras que una pantalla, aunque insisto, sea de pared a pared, es como una pequeña estufita, ¿no? En términos de energía para el desarrollo. Piense ahora lo conveniente entonces que es apagar a la señora televisión, que en vez de su, apagarla digo, en vez de su omnipresencia en muchos hogares desde la mañana a la noche. Ustedes habrán sido también testigos, como yo, uno entra a una casa y lo primero que está es la televisión encendida de la mañana a la noche. Entonces aquí hay que mirar algo. Penosamente, a veces yo también visito enfermos, no a veces, lo hago toda la semana, pero a veces me toca encontrarme con enfermos que tienen riesgo de demencia senil. ¿Qué hace la familia? Los instala todo el tiempo que puede delante de una televisión. O sea, lo que está haciendo la televisión no es más que chuparle la poca vida que le quedará a esos adultos mayores. El segundo pilar que dañan el abuso de pantallas corresponde al lenguaje. El primer pilar, reitero, era esto de restarnos la posibilidad de encuentro humano con otro. ¿Qué es lo que necesitamos las personas para aprender, para crecer, para desarrollarnos? El segundo pilar, reitero, corresponde al lenguaje. Las pantallas funcionan como un taco para la cantidad y calidad de palabras que recibe un niño pequeño, que debiese recibir un taco. Y más adelante les obstacularizará el camino al mundo de la escritura y de la lectura, por lo tanto. Entonces, en primer lugar, entendamos que la pantalla ahí funciona como un taco para la cantidad y calidad de las palabras que necesita recibir un niño pequeño, ese estímulo del lenguaje. El tercer pilar que corroe el abuso de pantallas es el pilar de la concentración. Sin concentrarnos es imposible estructurar el pensamiento en torno a un objetivo.
Es imposible, si yo no aprendo a concentrarme, que diga, deseo esto, quiero esto, tengo este anhelo. Imposible, que persiga ese anhelo, que lo logre llevar a término. Las pantallas provocan justamente lo contrario, o sea, potencian la distracción. Sometidos a múltiples estímulos, el cerebro sufre y tiene problemas para desarrollarse. Sufre y se va jibarizando, no se desarrolla adecuadamente. Cuarto, además de lo dicho hasta ahora, las pantallas dañan la salud de los estudiantes. O sea, no solo dañan el desarrollo cognitivo, la posibilidad de aprender adecuadamente, sino además de eso, la salud. Hay 3 efectos especialmente perjudiciales para la salud. Primero, alteran gravemente el sueño y esto nos afecta tanto en el plano físico como en el emocional e intelectual. Usted duerme mal y eso es fatal, lo sabemos. Para un niño, un adolescente y un joven es doblemente fatal. Ahí es grave, porque su desarrollo, su cerebro y su cuerpo está en desarrollo. Nosotros ya estamos viejitos. 2, hable por usted, me queda algo, si hablo por mí. Estamos ya formaditos, ¿cierto? 2, incrementan, aparte de alterar el sueño, incrementan el sedentarismo. Y para evolucionar de un modo sano, el organismo necesita moverse. Quedarnos sentados nos mata. Entonces, el movimiento impacta positivamente en nuestro funcionamiento emocional e intelectual. ¿Cuántas buenas ideas, al menos en lo personal, no me han llegado corriendo en bicicleta? Yo trato toda la semana de salir a darme una vuelta en bicicleta. Invierto tiempo en eso. Entonces, para eso ayuda el movimiento, ¿no? Ayuda justamente a la motivación, a sentirnos bien, ayuda a despertar el sistema cognitivo, nos impacta positivamente. Cuando no lo hacemos, entonces es justamente lo contrario. A través de la pantalla, este es el siguiente impacto negativo en orden de salud. A través de las pantallas, los estudiantes reciben gran cantidad de contenidos calificados de riesgo. Es decir, son contenidos que están relacionados con el sexo, el tabaco, alcohol, alimentos, violencia, felicidad, consumo, valores, etc. ¿Ya? Me refiero a cómo, allí dije felicidad, entonces me refiero a cómo se les presenta la felicidad, ¿eh? A cómo eso va asociado a dinero, a placer, etc. A eso me refiero. Estos contenidos constituyen un importante predictor de normas. Eso es lo complejo. Así, una serie de televisión puede mostrar a los adolescentes que un chico normal es aquel que consume alcohol o marihuana y mantiene relaciones sexuales a diestra y siniestra. Estas normas, lo voy a explicar después cómo funciona esto en la mente, por qué se va dando eso. Entonces, estas normas, una vez asimiladas, incidirán en las decisiones y conductas de ese chico que las ve en la pantalla y las recibe además de modo totalmente acrítico, generalmente sin que exista un ambiente familiar, un adulto que le esté diciendo, sabes que eso no es así, la vida no es así, esto no es cierto o no es tan así. ¿Ya? Se recibe como si eso fuese la verdad y punto. Ahora, en la parte siguiente, dichas enunciadas estas conclusiones, en la parte siguiente pondré en relieve solo algunas de las ideas que me parecen más importantes para reforzar estas conclusiones que he señalado hasta ahora. Vamos con estas ideas fundamentales. La literatura científica ha demostrado de manera ya contundente que cuanto más tiempo pierden los niños, los adolescentes y los jóvenes divirtiéndose en las pantallas, peores son sus notas, lo que le decía en la primera conclusión. Al concluir el segundo trimestre, usted mismo podrá hacer el ejercicio honesto de medir el tiempo en que sus hijos pasan en las pantallas versus las notas que obtuvo. Y si acaso concluye que a pesar de eso le va bien, a pesar de que está harto rato metido en pantalla, a pesar de eso le va bien, recuerde que podría ir mucho mejor aún si no consumiera tanta pantalla. Eso es lo que está demostrado, porque claro, nos falta alguna voz que dice, pero a nuestro hijo, etcétera, o conozco gente, igual le va bien, igual que a alguno le va bien consumiendo cualquier sustancia ilícita o carreteando hasta la hora de la noche o no durmiendo, etcétera. Bueno, piensa usted cómo le iría a ese cerebrito si acaso no hiciera lo que le daña en su desarrollo.
Recuerdo una vez más que lo que aquí vale son los datos que tenemos hoy día y no el sentido común, no el tincómetro, no lo que a mí yo creo que es lo que me imaginé, no es las opiniones o el autoengaño. Cada uno puede tener su opinión, pero esa opinión debe estar fundamentada en datos. Y lo que estoy señalando está representado por abundantes investigaciones y datos. Este autor llega a marear en ofrecerte datos. Entonces, cuando uno dice, sí, pero es que yo conozco tal caso, sí, serán excepciones o, reitero, pensemos cómo esa persona sería si acaso no tuviese ciertas tendencias, ciertas inclinaciones. Muchísimo mejor. Eso es lo que van mostrando los datos, ¿no? Bueno, Desmoultier, por ejemplo, cita una investigación que consistió en seguir a casi 1.000 personas por más de 20 años en sus hábitos televisivos. Se observó que por cada hora diaria de televisión que habían visto entre los 5 y 15 años, disminuía en un 15% la probabilidad de obtener un título universitario y aumentaba en más de un tercio el riesgo de abandonar los estudios sin haber conseguido ningún certificado académico. Por lo tanto, si usted está soñando con la universidad para sus hijos, ya sabe lo que debe hacer, porque es vivir negativamente en ese sueño que tenemos. Otra investigación, algo positivo, otra investigación mostró que los niños de enseñanza básica que no tenían televisión en sus habitaciones obtenían mejores calificaciones en matemática, 19% más, expresión escrita, 17% más, y comprensión escrita, 15% más que sus compañeros que sí la tenían. ¿Qué pasaría si no tienen celulares inteligentes? O bien usted regula su uso. Adivine lo que pasaría. Es lo que está diciendo la investigación, ¿cierto? Los celulares, ¿se acuerdan de esos? Los celulares modernos, a diferencia de este cacharro que conocimos algunos, los celulares modernos son plataformas de distracción masiva que reúnen todas o casi todas las funciones digitales de ocio, es decir, contenidos audiovisuales, videojuegos, internet, redes sociales, imágenes, mensajes, contenidos de riesgo y un gran etcétera. El smartphone, llamamos, nos sigue. Lo voy a mostrar en la próxima escuela de padres. Esto es impresionante. El smartphone nos sigue, habla, escucha, monitoriza, sugiere o nos guía a todos los lugares que vamos sin tregua ni descanso. Los teléfonos celulares no duermen por si acaso, como nosotros. Entonces, bien, cuanto más, esto es lo que dice este autor, que cuanto más inteligentes son sus aplicaciones, más irreflexivos, tontos y dependientes nos hacen a nosotros. Son verdaderos chupacerebros. Una investigación mostró que cada hora regalada al señor teléfono inteligente supone un retroceso de 4 lugares en el ranking de resultados académicos. Está claro entonces, por cada hora, supone que un retroceso de 4 lugares. Está claro entonces que cuantas más horas dedique al teléfono, más bajas serán las calificaciones de un estudiante. Mayor el riesgo entonces de que fracasen sus estudios. Por allí ya van haciéndose una idea de por qué tenemos hoy día tantos dramas también en el sistema escolar chileno y mundial, o sea, en los aprendizajes. La otra vez les decía cómo les está yendo a estas generaciones en mediciones internacionales y nacionales. Quizás alguien se esté preguntando por qué tanta importancia a las calificaciones, por qué yo le doy tanta importancia a eso. Bueno, porque es verdad que ellas no dicen todo de una persona, eso es cierto. Pero sí está demostrado que son un predictor de aptitudes, y por eso insisto en ello, y aportan información sobre el funcionamiento intelectual, social y emocional de un individuo. O sea, de alguna forma sí nos dicen cómo es alguien, son un predictor de aptitudes, aportan información sobre eso, sobre su funcionamiento intelectual, social y emocional. Por otra parte, un computador en la casa dedicado en exclusiva a su hijo. Le pregunto si acaso usted cree que le ayudará a obtener mejores calificaciones. También está demostrado que los beneficios que reporta tener un computador así exclusivo, comprarlo exclusivo para él, ¿no? Entonces, los beneficios de un computador o una tablet o un teléfono dedicado exclusivo para él, para que estudie supuestamente, para que mejore sus calificaciones, los beneficios positivos son tan mínimos
que apenas sirven para contrarrestar sus influencias perjudiciales. Es decir, lo digamos de otra manera, si yo le compro un supercomputador a un estudiante, usted a un hijo, ¿va a ser una estrella de estudiante? No, la investigación te dice con datos sobradísimos que eso tiene que ver con otras cosas, si no sería pan comido. Y por otro lado, si no se lo compro, le va a provocar un daño así atroz, etcétera, también está demostrado que no. En Chile hemos entregado cientos de computadores a estudiantes de enseñanza básica, ustedes lo saben, a través del programa Yo Elijo Mi PC. Pero, esto es lo simpático, los resultados siguen estancados. Eso es lo que te muestran los datos. Y si hay alguna mejora en nuestro país, en SIM, CPCU, nadie que sea serio la atribuiría a esos PC. Si no, yo mejor despediría aquí a todos los profes y compramos computadores súper inteligentes. Nadie que sea serio dice que el factor incidente, primero, ni segundo, ni tercero, etcétera, en la mejora de aprendizajes tiene que ver con estas herramientas. Sabemos que, por otro lado, sabemos que las tareas escolares constituyen un importante ingrediente del rendimiento del estudiante, porque ayudan a la asimilación y memorización de los contenidos relevantes. Las tareas son importantes, por supuesto que sí, también está demostrado. Y también a veces aquí lo hemos peleado en nuestro país, y está demostradísimo que sí ayudan, porque ayudan a la asimilación aquí. Después, tranquilo, repase, refuerce, memorice los contenidos relevantes. Y además, a largo plazo, hay algo actitudinal aquí. A largo plazo, contribuyen a fortalecer los hábitos de estudio y trabajo necesarios para el mundo de la educación superior. Es un estudiante que se acostumbró a llegar a la casa, a hacer tareas y a un trabajo intelectual autónomo, solito, no va a tener problema en la educación superior. Alguien que tiene que tener al lado un guardia para que lo haga, sí va a tener problemas. Entonces, además de eso, ayuda también a la inserción en el trabajo. El trabajo, todos sabemos que somos adultos, se cumplen normas, hay que cumplir, no sé, hay que ser responsable, cumplir metas, son actitudes. Entonces, si eso lo aprendimos del colegio, después uno anda tranquilo. Si no, te va a costar lagrimitas de sangre. Pues bien, hoy tenemos un grave problema en este campo de las tareas, porque solemos decir que son muchas tareas, ¿no? Que no tienen tiempo los niños para hacer tareas, que se agobian, etc. Pero negamos, esto es lo que muestran los datos, negamos o cerramos la vista ante la verdad que gran parte del tiempo que se podría dedicar a las tareas escolares se consagra a jugar en las pantallas. Aquí nosotros también, ante la pandemia, algunos años atrás, hicimos encuestas sobre el consumo de pantallas, cuánta televisión veían los niños, por ejemplo, y allí salieron pillados. El que menos veía, escucha, media hora, pero de allí hasta 2 horas o más de 2 horas. Bueno, si ese tiempo, en vez de dedicarlo a pantallas, lo dedicásemos al trabajo escolar, a hacer tareas, estaríamos obviamente en otra situación. Entonces también esto está investigado, que hay un tiempo precioso que se consagra a jugar en las pantallas y que se podría obviamente invertir en el desarrollo de tareas con la consecuencia positiva de desarrollar estas habilidades y actitudes. Entonces eso también está investigado y demostrado. De hecho, el abuso de las pantallas puede ser dañino para el aprendizaje profundo, incluso dentro del aula, porque crece constantemente el número de estudios que demuestran que la incorporación de herramientas digitales en el aula es ante todo fuente de distracción para el estudiante y en consecuencia un significativo factor de incremento de los problemas escolares. Y sin embargo, el Ministerio de Educación chileno exige, antes era así como que, ¡ay, qué lindo que ustedes tienen un data en la sala! Hoy día exige un data en cada sala de clases, como si eso fuese algo realmente necesario, de primera importancia para que los estudiantes aprendan. Insisto, hay abundante ya investigación que demuestra que eso en gran parte se transforma, toda la tecnología que yo meta en el aula, si abuso de ella, se va a transformar en un factor distractor. Un medio, entendamos, debe ser complemento y no suplemento del aprendizaje profundo. Cuando lo usamos como complemento, sí, allí sí, pero cuando es el suplemento, entonces no. Un estudio reciente mostró
que el solo hecho de pedir, fíjese en esto, yo creo que ustedes ya lo han probado más de alguna vez, el solo hecho de pedir a un estudiante que deje el celular apagado, por supuesto, apagado sobre el pupitre durante la clase, capta de tal modo su atención que produce una reducción del rendimiento cognitivo. Eso yo lo he visto, pero incontables veces aquí, incluso en la universidad. Un estudiante que tenga a mano su teléfono va a estar distraído en él. A veces lo esconde debajo de la mesa, pero de pronto necesita que tiene que tocarlo, así como si fuese su guagüita, ¿no? Mirarlo si acaso está durmiendo, si acaso le pasó algo. Entonces, es una fuente de distracción impresionante. Imagine lo que ocurre, les pregunto esto, porque esto está muy de moda, yo soy enemigo de esto. Imagine lo que ocurre cuando estamos constantemente oyendo las alertas de entrada de mensajes al WhatsApp u otras redes, ¿no? Cada cierto tiempo, pim, suena una bocinita. Imagínese usted qué pasa con nuestro cerebro cuando ocurre, se escucha la bocinita que entró un mensaje de WhatsApp, a Facebook o a Instagram, no sé, o a cualquier red, o lo sentimos vibrar. Yo tengo en mi casa prohibido estas bocinitas. O sea, el que entra a mi casa o entra con el teléfono en silencio o sale de ella de inmediato. Ya me aburrí. ¿Sí? Soy realmente en eso no, se acabó. ¿Ya? Entonces, me aburrí, porque la gente no entiende. Entonces, yo creo que en la casa se puede hacer lo mismo porque tu cerebro se distrae, provoca un daño, te adiestra. Si están pensados para eso, se lo voy a mostrar en la otra escuela de padres. Esto está diseñado, esas campanitas están diseñadas para adiestrarte como animalito. Entonces, ¿no sería mejor, pregunto, dejar en casa a este vampiro de la inteligencia humana? Les pregunto nada más. Si el consumo de pantallas afecta tan gravemente el rendimiento escolar, se debe a que lesiona los pilares básicos de nuestro desarrollo, como ya se los decía en la introducción, desde el lenguaje hasta la concentración, pasando por la memoria, el cociente intelectual, la socialización y el control de las emociones. Tengamos en consideración que buena parte de la estructuración cerebral depende del mundo que nos rodea, del estímulo que vamos recibiendo en ese mundo. Si el entorno presenta carencias, si no nos dan los estímulos suficientes y necesarios, el individuo no podrá alcanzar todo su potencial. Y estos estímulos pasan a través de encuentros con rostros y voces humanas. Para nuestro cerebro no es lo mismo un humano en carne y hueso que un humano en video. Eso, por favor, está demostradísimo. Eso que está en la letra B. Por eso, nuestra y mi insistencia en volver lo antes posible a presencialidad. Para el cerebro que está en desarrollo de niños, preescolares, adolescentes, jóvenes, no es lo mismo. El humano, como me están viendo ustedes aquí, que el humano en carne y hueso. No es lo mismo. Eso es lo que está demostrado. Esto es ciencia, no es opinión mía, es ciencia. ¿Ya? Entonces, por otro lado, existe un estrecho vínculo entre el desarrollo del lenguaje y el rendimiento intelectual. De hecho, el vocabulario constituye probablemente el mejor indicador específico del nivel de inteligencia general de una persona. El mejor indicador, probablemente es el mejor indicador del nivel de inteligencia general de una persona, el lenguaje que usa, el lenguaje que tiene. Desde la prehistoria, nuestra capacidad verbal no ha dejado de evolucionar. Eso hasta ahora, cuando el proceso parece haberse bloqueado. Ahora, en la actualidad, el proceso parece haberse bloqueado. Y los factores que explican esta merma son variados, por supuesto, pero es indudable que entre ellos se cuenta el abuso de las pantallas. Debido a la pérdida de tiempo en las pantallas, los niños pequeños reciben en general menos estímulos lingüísticos de sus padres. Está la pantalla allí, la televisión, los guaguitos jugando con el celular, etc. Los Teletubbies, esa cosa que había, no sé qué hay ahora, la cerdita Piggy. O sea. Entonces, esas cosas hacen que ellos reciban menos estímulo lingüístico de sus padres y por tanto va a afectar su desarrollo intelectual. Y más allá de la primera infancia, después ya de los 6 años, las personas necesitamos, ponga atención en esto por favor, más allá de la primera infancia, las personas necesitamos de los libros
para enriquecer nuestro lenguaje. Aquí, por favor, apláudanse los profesores de lenguaje. La razón de esto es que nuestros diálogos cotidianos activan un lenguaje particularmente pobre, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentro con otra persona, no uso palabras que me encuentro en los libros, ¿cierto? Palabras como difíciles, complejas. Cuando nos comunicamos verbalmente, usamos palabras sencillas, pero no palabras tales como las que están allí, ¿no? Albur, artero, blasonar o nectímero, ¿no? Entonces, nadie le dice, oye, ojalá que el albur nos permita hacer tal cosa. Te van a mirar, pero ¿de qué es esa cuestión? ¿Ah? O no seas, no andes blasonando por la vida. No te quieres. Entonces, estas palabritas que son como, pucha, activan ideas, activan nuestro cerebro, nuestra inteligencia, uno las encuentra en los libros. Las encontramos allí. Y el tiempo dedicado a las pantallas nos aleja de ellos. Nunca tenemos tiempo para leer libros. ¿Han escuchado eso? Yo me lo escucho muchas veces, incluso de gente que no me lo espero. No tengo tiempo para leer libros. Esto es una opción. El día tiene 24 horas para todo el mundo. Entonces, no pensemos o supongamos que la gente que lee libros, gringo, europeo, no sé, son de otro planeta o para ellos los días son 48 horas o son flojos o no sé qué. No, uno hace opción. Lo que hacen es apagar las pantallitas y allí ya tiene varias horitas que usted podría dedicar a leer libros. Ahora, dicho esto, me referiré a los daños más severos que provoca en la salud de las personas el abuso de pantallas. El primero, como les decía en la introducción de los daños, tiene que ver con el sueño. Va a incidir en la cantidad y calidad del sueño. Un ser humano, entendamos niño, adolescente o adulto, que no duerma lo suficiente es incapaz de funcionar correctamente. La falta de sueño provoca disminución en la toma de decisiones, en la atención, en la memorización, maduración cerebral y desarrollo cognitivo, creatividad, resultados académicos, productividad laboral, defensa ante enfermedades. También la falta de sueño va a provocar que nuestro sistema inmunológico se dañe, reparación de daños celulares. Las células dañadas tienen problemas para autorrepararse cuando nos dormimos mal. Y al revés, ¿qué cosa aumenta con la falta de sueño? Trastornos emocionales, depresión, ansiedad, etc. Impulsividad, hiperactividad, trastornos de comportamiento, agresividad, obesidad, diabetes de tipo 2, riesgo de daños al corazón, mortalidad, accidentes laborales y de tráfico, riesgo de demencia. Entonces, esta cosita es para pensarla. Dormir es la llave de acceso a nuestra integridad en el ámbito de las emociones, pero dormir cuando se debe, no en clase ni en cualquier lado, sino cuando se debe dormir. Entonces, esa es la llave de acceso a nuestra integridad en el ámbito de las emociones, la salud, en el ámbito de la salud y el desarrollo de la inteligencia, especialmente en niños y adolescentes, cuyos cuerpos y cerebros están en pleno desarrollo. Hoy sabemos que lamentablemente un elevado número de niños y adolescentes duermen mucho menos del nivel mínimo recomendado, y este déficit está ligado en buena medida al consumo digital cada vez más generalizado. Esto afecta a todos los parámetros del sueño, a los parámetros cualitativos, es decir, tenemos niños o adolescentes, jóvenes con noches interrumpidas, despiertan para mirar el teléfono, dificultad para conciliar el sueño o las parasomnias, pesadilla, niños sonámbulos, etc. Y también afecta a los parámetros cuantitativos, es decir, la cantidad de horas que dormimos. Entonces afecta a la calidad y a la cantidad del sueño. Las pantallas inciden negativamente en el sueño de 4 maneras. Primero, retrasan la hora de irse a la cama. Segundo, aumentan la latencia. Esto también lo preguntamos en el colegio, años atrás, y también nos encontramos con esta sorpresita. ¿A qué hora los niños se van a la cama? 8 algunos, ¿cierto? Otros 10 hasta 11 de la noche. ¿Qué estaba haciendo? Viendo televisión. Segundo, aumenta la latencia de inicio del sueño, es decir, el tiempo que transcurre en que yo me acuesto y me entrego en los brazos de Morfeo. ¿Sí? Esa es la latencia del sueño. El abuso de pantalla va a aumentar. Uno se acuesta, pero de ahí a quedarse dormido va a pasar un buen ratito. Tercero, interrumpen nuestras noches, en especial los celulares. Está ya más recomendado que ojalá los celulares no estén en la habitación.
Si no hay manera de sacarlo al menos de lejos, porque las lucecitas, las ondas que emiten, todo eso va a afectarnos el sueño. Y 4, hay ciertos contenidos excitantes, estresantes o angustiosos que retrasan el momento de conciliar el sueño y merman la calidad del descanso. Por ejemplo, un niño que está viendo una película con alto contenido de violencia, del tipo que sea, puede tener pesadillas o le va a costar dormir, se va a quedar pensando pegado en eso. A eso se refiere. Desde hace algunos años se multiplican los estudios que demuestran que en las nuevas generaciones existe una estrecha relación entre consumo digital y sufrimiento psíquico. Está demostrado también. Estrés, depresión, ansiedad, angustia. Hoy día tenemos más lolos con estos cuadros. Estrés, depresión, ansiedad, angustia. Bueno, no le echemos la culpa a cualquier cosa o simplemente, no sé, a que lo miramos feo, a los profes. También esto incide. Está demostrado, ¿no? que las nuevas generaciones, el alto consumo digital va a incidir en el aumento de estos sufrimientos psíquicos. Otro de los daños a la salud tiene que ver con el sedentarismo. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, se lo decía ya. Entonces, permanecer sentados por largos periodos daña a nuestro organismo. Así, por cada hora que pasamos quietos viendo televisión, el riesgo de morir por cualquier causa aumenta en un 10%. Por cada hora que uno pasa ahí sin moverse viendo la televisión, aumenta el riesgo de morir en 10%. Y en el caso de patologías cardiovasculares, fíjese la gente que tiene problemas, por ejemplo, al corazón, alguna dificultad por allí, el riesgo es de un 15%. En la actualidad abunda la literatura que demuestra la estrecha relación que existe entre el consumo de pantallas y la reducción de las capacidades físicas, sobre todo de la resistencia ante esfuerzos sostenidos. También se ha demostrado que basta una hora de consumo digital para alterar el desarrollo del sistema cardiovascular en los niños. Esto explicaría en parte el impresionante aumento del número de accidentes cardiovasculares que se viene registrando en los jóvenes desde hace unos 30 años. Está claro que no podemos responsabilizar solamente a las pantallas del incremento del sedentarismo en nuestra población. Obvio que no. Sin embargo, está demostrado su incidencia en ello, por supuesto que sí. Y aquí hago un paréntesis para hacer un llamado a las familias a preocuparse de esto. Antes de la pandemia nosotros le estábamos dando duro a la vida saludable, ¿se acuerda? Entonces esperamos retomar eso. Pero no deleguen en los colegios esta tarea que es de ustedes, principalmente. Es decir, disponen las tardes los chicos. Aquí tienen un entorno privilegiado para caminar, salir a hacer deporte. Entonces, que no lo hagan y esperen que el colegio ponga media horita, una horita a la semana para hacer educación física, yo lo encuentro terrible. Terrible. ¿Qué quiere que le diga? Leyendo además estos datos, es algo que no se explica. Entonces, los hijos son de ustedes, a ustedes no les cuesta mucho, ¿cierto? Decirles, ¿sabes qué? Vamos a hacer deporte. Apagamos la pantalla, vamos a caminar al cerro, a caminar por la calle, andar en bicicleta, o lo que sea. Lo que hacíamos antes, nosotros antiguamente. Por último, diremos algo respecto del contenido que llega a nuestros estudiantes a través de los distintos medios digitales en forma de publicidad, entretención, ofertas o juegos. Mientras ellos están allí entretenidos, les va llegando estos ofrecimientos. Un contenido que les va a hacer daño, que impacta negativamente la conducta de los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué y de qué manera? Se lo explico de inmediato y por el mismo precio. ¿Qué pasa? La razón es súper simple. La memoria es una máquina de creación de lazos, ¿no? De relación. Es máquina para hacer eso. Entonces, de esa manera se apropia del mundo y lo va ordenando. Imagínese que usted cada día que sale de la casa tuviese que recordarse a dónde estaba el banco, la carnicería, tuviese que estudiar de nuevo, sería a todo. Entonces, la memoria hace eso, hace ese trabajo. Ordena el mundo relacionando conocimientos, conceptos, aprendizajes, etcétera, de tal manera que nos permite movernos tranquilos. De esa manera se apropia del mundo e, insisto, lo ordena. Lo que hace la memoria es conectar entre sí diferentes conocimientos. Por ejemplo, si queremos amasar pan, de inmediato la memoria asociará ¿qué cosa? Harina,
agua, levadura, ayúdenme ustedes, ¿cierto? Horno, sal, aceite, etc. Y además el procedimiento. Al tiro lo vamos a recordar cómo se hace, cómo se amasa el pan. Es fantástica en eso la memoria. Pero hay un problema con la memoria. ¿Cuál es el problema? Que nuestra memoria no siempre vigila los lazos que va tejiendo entre los diferentes conocimientos. Porque su tarea no es filtrar. Ella no es nuestro papá, ni nuestra mamá, ni en el tono familiar. La memoria no filtra. Tampoco su tarea es censurar o decirnos esto vale, esto sabes que no. Simplemente relaciona, conecta. Así, si dos elementos se presentan juntos con la suficiente frecuencia, la memoria los une. La memoria dice estas cositas van juntas y listo. Por eso, por ejemplo, asociamos el precio de un producto a su calidad, ¿cierto? Nos han convencido de que lo más costoso es mejor, exclusivo y además placentero. Esto explicaría que, por decir algo, un agua que se ofrezca a la venta en un envase lujoso que cueste más que una simple mineral en envase plástico, nos sabrá, a nosotros nos va a saber, así con un gustito, a uno va a decir, esta agua es más pura, más sana, más rica. ¿Por qué? Porque cuesta más. Nuestra memoria lo que ha hecho a lo largo de tanto tiempo estimulada en eso es asociar precio a que algo es mejor, más placentero, de mayor calidad, etc. Así funcionan las asociaciones de la memoria. Ahora bien, la publicidad se encarga en buena medida de que la información llegue a nuestra mente de modo subliminal, es decir, sin que nos alcancemos a percatar siquiera. Y de esa manera es como va entrando a los cerebros, a la memoria de sus hijos, nuestros estudiantes. Entonces, Doña Memoria trabaja relacionando y uniendo contenidos que a veces nos harán daño si no hemos puesto los debidos filtros. ¿Y cómo es que nos causan daño? Porque igual que la receta del pan, modifican nuestra conducta. Eso es lo que pasa, ¿no? Modifican nuestra conducta. Aunque los datos digan lo contrario, por ejemplo, bastó que sin filtrar los datos, esto que le voy a decir, se lo digo con conocimiento de causa, porque yo trabajé con migrantes y estudié esto también y tuve en mis manos datos actualizados. Los datos dicen claramente que los migrantes no son delincuentes, en general no son un problema, que no nos quitan la pega, todo eso. Hay datos, pero bastó que la publicidad, la propaganda, ¿cierto?, nos llevase a nosotros a asociar migrantes a peligro, cesantía, delitos, para que hoy tengamos un Chile más racista que antes, y para que hayamos visto esos horrores que vimos hace poco en Iquique. Bastó eso. Así funciona la memoria. ¿Qué pasa entonces cuando la señora televisión o a través de las distintas pantallas nuestros estudiantes van asociando adolescencia y juventud, por ejemplo, a carretes desenfrenados, felicidad, alcohol, drogas, redes sociales, dinero, rebeldía? ¿Qué pasa? Quieran o no, lo crean o no, sus conductas sufrirán cambios. ¿Se han preguntado por qué hoy es relativamente común que estudiantes de 11 o 12 años se estén definiendo, por ejemplo, como gays, lesbianas o transgénero, sin apenas saber de qué hablan? Les conviene, yo creo, enterarse y regular los contenidos a los que están accediendo de manera acrítica, subliminal. Lo hacen porque les va llegando publicidad que está asociando esos conceptos. Así es como las pantallas han contribuido a disparar los índices de consumo de tabaco, alcohol y comida chatarra, con graves daños para la salud y el aprendizaje. A los colegios, y aquí por favor póngame mucha atención de nuevo, a los colegios y a los profesores se nos pide apagar los incendios, ¿cierto? Que nos hagamos cargo de todo, de que hagan deporte, de que no fumen, de que no tomen, de que no se embaracen, de que sí, no vean tele, de miles de cosas. Pero en vez de pedirnos que apaguemos incendios, yo les pregunto si no sería mejor prevenirlos. Claro, me nació, obvio que sí. Entonces, les propongo que en vez de apagar incendios, apaguemos pantallas. Y les aseguro que la conducta de sus hijos van a mejorar. En vez de apagar incendios, los prevenimos apagando pantallas. Esto es lo que va propiciando y mostrando toda la investigación, lo urgente que es, ¿ya? Vamos llegando ya casi al final de esta segunda parte.
¿Qué hacer? Como les dije la vez anterior, la decisión es suya. Nosotros no imponemos, sugerimos, informamos. ¿Ya? Fíjese esa frase interesante de este psiquiatra y psicoanalista Wilhelm Reich. Cada uno de tus pasos de hoy es tu vida de mañana. Ese es el cuento. Los pasitos que tú des hoy van a ser tu vida mañana. Bueno, antes de sugerir algunas pistas, ¿no? que son como síntesis, como insistir en algo que ya hemos señalado, algunas pautas, algunas normas, quiero citar textualmente allí a Desmujet en eso que él concluye. Lo que estamos haciendo padecer a nuestros niños hoy no tiene perdón, no tiene perdón. Probablemente nunca antes en la historia de la humanidad se había llevado a una escala tan amplia un experimento de descerebración como este. Y sin siquiera que nos demos cuenta parece. Nunca antes se le ha hecho tanto daño a las nuevas generaciones como está ocurriendo por el abuso de pantallas en estos tiempos. ¿Qué es lo que propone este autor? ¿No? ¿Por dónde seguir caminando? Primero, no resignarnos. Siempre dice que no se puede, que mucho, no resignarnos. Está en la pelea. La presencia, claro, recordemos eso, ¿no? Que siempre va a poder, insisto, es posible hacer algo, algo que sea. Pero cruzarnos de brazos, es lamentable. No podemos simplemente cruzarnos de brazos, sino que no resignarnos es la actitud. Algo sí se puede hacer, no todo al tiro, pero sí podemos modificar conductas, normas, etc. Tengamos en cuenta que la presencia abusiva de pantallas mutila todo lo que ya les he dicho, en el aprendizaje, en la salud, en las relaciones humanas, el lenguaje, las emociones, una vida saludable, etc. Mientras que su ausencia no daña, eso está probadísimo, no daña. Si alguien no tiene televisión en su pieza, si no tiene un computador, no se va a morir. Pero sí se podría morir si abusa de las pantallas. Sí podría tener estrés, diabetes y no sé, varias cosas más. Entonces, lo importante es que no nos autoconvenzamos también, ni nos autoengañemos respecto de la adicción a las pantallas. Aquí, otra vez, insisto, en los datos. O sea, no vamos diciendo que no, yo lo tengo controlado, si en mi casa es poquito lo que vemos. Les invito aquí a mirar los datos. Lo que debemos lograr es que el consumo de pantallas se mantenga por debajo del umbral a partir del cual empiezan los efectos negativos. Y yo debo saber cuál es el umbral. No decir que a mí me tinca que 2 o 3 horitas no te hacen daño, no es para tanto. No, eso no, porque estamos hablando de la salud, del bienestar de personas. Entonces el tincómetro para otra cosa. Segundo, normas concretas de consumo. Lo interesante es que uno puede normar esto. Si uno maneja las pantallas, sí puede regularlo. Eso es lo interesante. Entonces, establecer normas concretas de consumo sobre la base de los datos que hemos venido compartiendo hasta ahora. ¿Cuáles son estas normas que propone el autor de este libro? Aquí va la norma. Que antes de los 6 años, nada de pantalla. Entonces, no que un poquito, que nada. No, antes de los 6 años, nada de pantalla. Cero. ¿Sí? Cero. A partir de los 6 años, como máximo, entre 30 y 60 minutos al día en total, a partir de los 6 años, hasta que el cerebro de la gente esté desarrollado. Y ya el daño es menor. Pero mientras estén desarrollando su cerebro y su cuerpo, estos son los datos que debiesen a nosotros darnos el norte, el horizonte. Tercero, nunca pantallas en el dormitorio, nunca, porque van a alterar el sueño. Cuarto, nada de contenidos no, que creo que no sí está. Nada de contenidos inadecuados, nada. Nunca por las mañanas, antes de ir al colegio, porque los contenidos excitantes agotan por mucho tiempo la capacidad intelectual del niño. Entonces, si un niño está viendo algún pedazo de serie de televisión en la mañana antes de venirse al colegio, ya va a llegar, si eso es excitante, alta exposición a violencia, o sea, imagen una tras otra, ya va a llegar agotado al cerebro. Y a lo mejor, al colegio, su cerebro ya va a llegar agotado al cerebro, y a lo mejor se va a sentir descansado ya quizá
cuando tenga que irse al colegio. Nunca por las noches antes de acostarse, porque alteran la duración y la calidad del sueño. Y aquí me faltaba otra cosa, ¿ya? Y también es importante que una cosa cada vez, es decir, una pantalla a la vez. No juntar televisor y celular al mismo tiempo, por ejemplo. Pues a veces permitimos que los chicos estén viendo televisión y al mismo tiempo jugando con el celular. Entonces, este autor dice una cosa a la vez. O la televisión, o celular, o computador, en esa regulación de tiempo que te señalaba. Y 0 pantallas mientras los niños comen, hacen sus tareas o conversan con los padres. 0 pantallas para entretenerse, porque se están restando cosas preciosas. El diálogo, el compartir la mesa o hacer sus tareas, si van a estar jugando, van a estar desconcentrados. Por último, tenga presente que menos pantallas significa más vida. Menos pantallas se traduce en más vida. Yo estoy convencido de que ustedes quieren que sus hijos vivan y que vivan bien, ¿ya? En la próxima escuela para padres, la tercera patita de este tema dedicado a la pantalla, veremos con una autora, ahora se llama Marta Peirano y es argentina, veremos la forma en que las grandes compañías proveedoras de Internet y de proveedoras de pantallas trabajan para domesticar a la población, convirtiéndonos en la carnada para inversionistas. Ese es su objetivo, domesticarnos. Por eso son tan maravillosas las pantallas. Entonces se los voy a demostrar, basándome también en esa autora argentina que ha investigado ampliamente esto. De esta manera, la próxima escuela para padres dedicada a esta temática nos va a quedar claro cómo en estos tiempos se está cumpliendo lo que vaticinó varios añitos atrás este escritor Aldous Huxley. Él escribió, pensó, dijo, en fin, vivimos en una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Cuando yo les digo que los celulares inteligentes maravillosos son así tan maravillosos porque el objetivo que está detrás es a nosotros volvernos adictos, esclavos, para que podamos ser carnada, que piquen inversionistas, entonces significa que al parecernos tan entretenidos estos medios tecnológicos, las aplicaciones y alucinar con ellos, entonces nos hemos vuelto esclavos que amamos nuestra servidumbre. Eso es lo terrible de la humanidad. Cualquier esclavo, cualquier prisionero quiere salir, pero hemos llegado, parecía, a un sistema tal en donde no queremos salir, sino que, al contrario, más esclavos, mejor todavía. ¿Ya? Hasta ahí esta escuela de padres de hoy día. No sé si tienen preguntas, algún comentario que hacer. Si no, pasaremos a las informaciones. ¿Ya? Hagamos un breve alto para escuchar si así he sido claro, si hay alguna consulta, algún comentario breve que hacer. Si no, vamos a las informaciones. ¿Todo claro? Todo claro. Ya. Entonces, yo este material, Claro. sí, ya, lo voy a subir también, el texto, el PDF, el resumen que les hago siempre, más el video, pero por favor, más que eso, más que verlo, hagan esfuerzo por aplicarlo. Sus hijos lo valen. Realmente uno quiere a una persona, a un hijo, debe prestar atención a esto, debe hacerlo, ¿no? O sea, ellos lo valen. ¿Sí? Muy bien. Informaciones. Ahí están. Primero, vamos con las primeras comuniones. También estas, bueno, después sus profesores las dirán más en detalle, en los cursos, en las reuniones, pero primero. Primeras comuniones 2021,
Si la situación pandemia se mantiene como hasta ahora, celebraremos comuniones este año de cuarto, quinto. Recordemos que el quinto es el que está rezagado, los interesados que haya en esos dos niveles, más entiendo que hay algunos interesados por allí de sexto. Entonces retomaremos. Por este año fusionaremos quienes tengan interés en esto. También vamos a ver alguna fecha para bautizar previamente, obvio, a quienes requieran este sacramento. Hay algunos estudiantes que no lo tienen y lo están pidiendo, entonces vamos allí con su familia a ponernos de acuerdo en alguna fecha. Fecha para la primera comunión todavía no tengo porque no hemos armado el calendario de fin de año. Entonces, en cuanto lo tenga, pero tentativamente como mes será igual que otras veces, fines de noviembre, primera semanita de diciembre, por ahí. Pero con tiempo lo vamos a avisar para que ustedes se preparen bien. Lo haremos acá en el gimnasio y hay espacio más que suficiente. Restringiremos, dependiendo el número de interesados, vamos a indicar cuál es el aforo de familia que puede participar por cada estudiante, partiendo obviamente por los papás, ¿no? Por los tutores, no sé. Segundo, confirmaciones. Confirmaciones este año no, porque tenemos recién un segundo medio, entonces las confirmaciones las vamos a ir celebrando el tercer año medio. Cuando los estudiantes llegan a tercer año medio, segundo medio se prepararán, tercer año medio, entonces se confirma. Por lo tanto, el actual curso segundo medio esperará próximo año, allí nos preparamos para la confirmación. Y con tiempo hay que pedir fecha al obispo, allí a inicio de año, pero sí lo vamos también a hacer acá. Día del Profesor, nosotros lo vamos a celebrar el día 12 de octubre. Recuerden que el 11 es feriado nacional, el lunes 11. Entonces el martes 12 nosotros vamos a celebrar el Día del Profesor. Entonces 11, ni 11 ni 12 habrá clases presenciales. Dejarán los profesores para que ustedes continúen allí quienes lo necesiten, en plataformas, para que se pongan al día, en fin. Pero ese día celebraremos el Día del Profesor, ¿ya? El 12. Les invito también a los apoderados a recordar a sus profesores en esta semana, a saludarlos. Han hecho una pega extraordinaria. A ustedes les consta cómo se han dedicado, cómo han estado atentos a seguir procesos ahí a la saga de estudiantes, algunos casi laceándonos para que les cumplan, dándole distintas oportunidades. Entonces, por favor, seamos agradecidos y saludemos ese día las directivas, pero no una cosa por cumplir. Si es así, prefiero que no hagan nada. Es que realmente sea algo de corazón, un reconocimiento, gratitud, es otra cosa que se nos ha perdido en la sociedad chilena, lamentablemente, ser agradecidos. Eso es de ser gente, de ser educado, aprender a decir gracias. Cuarto punto, evaluación del segundo trimestre. A ver, por allí acerca del 18, ustedes les constó que evaluamos cómo había ido el segundo trimestre. Y hay cursos que, por supuesto, están muy bien, una realidad bastante variopinta. Los mismos estudiantes, algunos ya muy conectados, y tenemos otra cantidad de estudiantes, en algunos casos no menores, que está, al cerrar el segundo trimestre, está en riesgo de quedar en situación de repitencia, cosa que después deberá analizar la comisión ad hoc, ¿ya? Entonces, por favor, les pido que se preocupen. De allí también la insistencia que hacemos en la presencialidad. No es porque seamos majaderos, porque no sé qué, ¿ya? Sino porque los datos nos están mostrando que sus hijos necesitan volver al estímulo presencial lo antes posible. Yo llevo, saben, años en educación y se los dije tiempo atrás. Aquí habrá daños irreversibles, irreparables, y lo sigo insistiendo. Y así también la literatura internacional y nacional. Hay gente que está pagando precios por la pandemia, que los va a sufrir, y otros que los podremos, no sé, resolver, pero eso requiere la presencialidad. Les decía hace un rato que un humano de carne y hueso para el cerebro no es lo mismo que un humano virtual, no es lo mismo. Entonces, por favor, preocupémonos de esto. Vamos a hacer lo posible
por salvar el año a la mayor cantidad de estudiantes, pero necesitamos de su apoyo, necesitamos que les estimulen, no que hagan las evaluaciones por ellos, eso es un daño, no que hagan las tareas por ellos, es un daño, sino que les estimulen al trabajo responsable, autónomo, eso es lo que les ayuda, ¿no? Entonces, por favor, a seguir las orientaciones de los profesores, a poner todo el máximo esfuerzo. Queda un trimestre, o sea, ya menos de un trimestre, ya partió el tercero, y además este tercer trimestre siempre es más breve. Entonces, por favor, a poner todo el esfuerzo posible en responsabilidad de lo que sea para tratar de salvar a quienes puedan salvar su año. Al final del año, si podemos llorar todo lo que queramos, pero si hay estudiantes que no hayan adquirido el conocimiento básico, las habilidades básicas, lo mínimo, para que no tengan problemas en el curso siguiente, deberán repetir el año. Es decir, es una cosa ética. Yo no los voy a engañar, ni los profesores tampoco. No podemos éticamente decir, ya pasémoslo de curso para que se quede tranquilo y punto, si acaso no tiene las habilidades y conocimientos mínimos, ni siquiera óptimos, lo mínimo para que no siga fracasando en el curso siguiente. ¿Ya? Tercer año medio 2022. Esta tarde me avisaron que el tercer año medio 2022 ya está aprobado. Aquí, por favor, hay gente, me imagino que a veces piensa que ya nosotros partimos con enseñanza media y que después nos quedamos allí descansando los laureles. De ninguna manera. Cada año se postula y es una pega tremenda en la cual nos ayuda harta gente en toda la tramitación que hay que hacer. Entonces, a veces yo noto un poquitito que ya los apoderados dan como la cosa hecha, relajada. No, esto es pega, es trabajo arduo, riguroso. Hay quienes lo saben y otros que se lo digo francamente, implica un esfuerzo enorme, desde tener las dependencias hasta hacer las tramitaciones. Entonces, ahora ya, a Dios gracias, está aprobado el tercer año medio. Por lo tanto, el actual segundo ya puede estar tranquilo y dormir felices porque tiene el tercero medio aquí el próximo año. Próximo año, o sea, ya próximo año, sino que desde ahora ya con las fundaciones seguimos para continuar el proyecto de construcción y todo eso y postular el que será el cuarto medio. Pero ahí de nuevo pega, ¿ya? El proyecto de enseñanza media en su infraestructura también sigue, digamos, de esa manera. O sea, seguimos buscando ahora más recursos para dar continuidad al edificio y todo eso. Entonces aquí también un poquitito de atención, no sé, de consideración, de gratitud hacia las personas que han estado implicando. A mí no hablo por mí, sino por las distintas personas que han estado trabajando en esto, de reconocimiento. Haremos en algún minuto ya una ceremonia breve de inauguración, no lo habíamos hecho mientras no tuviésemos la recepción municipal de esto. Ahora que ya la tenemos y todo, entonces haremos alguna ceremonia donde se invitará al nuevo obispo, a representantes de todo el estamento, por supuesto también los apoderados, estudiantes, pero hay que ponerle corazón y ganas a esto, ¿ya? A caballo regalado, ¿han escuchado ustedes ese refrán, me imagino? ¿No? A caballo regalado no se le mira el diente. Bueno, a veces les cuento que yo me encuentro con apoderados, con personas también acá, que no solo le miran sí los dientes al caballo, sino que además nos exigen que el caballo que somos nosotros sea caballo fina sangre. Y me alegra eso. Me alegra y me gusta que nos exijan que las cosas estén bien, que se cumplan, que seamos rigurosos, estrictos, que nos desafíen, por supuesto que me gusta. Pero también quiero invitar a algunos de ustedes y al apoderado en general a que también los jinetes seamos, ¿no?, fina sangre. No solo los caballos, sino también los jinetes seamos fina sangre. Es decir, a que sintamos este proyecto de colegio, de enseñanza media y de todo lo que estamos haciendo como algo propio, que también sepamos decir gracias, que sepamos reconocer, que sepamos apoyar realmente a los estudiantes, que aspiremos a altas metas y no nos fijemos a veces en nimiedades. Pongo de ejemplo un botoncito nomás. Ayer
¿cierto? Premiamos a algunos estudiantes. Eso no nos obliga, nos gusta, lo queremos hacer con estímulo y dentro de un contexto de pandemia, un acto chiquitito, acotado, destacamos a algunos, vinieron algunos apoderados y alguien por allí salió un poquitito, no digo reclamando, pero sí echando en menos, viendo el puntito que por qué no habíamos cantado el himno nacional. Me habría gustado que al menos digamos gracias por ese aplauso, por ese reconocimiento a los estudiantes, por ese regalito que les hicimos. Pero así, insisto, a veces se fijan en cositas. Es como si alguien se despertase por la mañana y dice, a ver, ¿qué me voy a encontrar hoy día para reclamar? Así no se avanza. Eso mina fuerza, ¿no? Entonces, miremos esta cosa con altura de miras. Le decía estos días también, ayer creo, a la presidenta del Centro de Padres, que hable con ustedes, porque ¿cómo alguien en toda la comunidad escolar no va a tener una planta para decir edificio San Pablo, aquí pongamos una planta para decorar? No todo es plata. Sé que ustedes están haciendo aporte en dinero, cada curso, cada apoderado, pero no va todo en eso. Hay que ponerle ganas, corazón. Y eso le he dicho muchas veces que eso entusiasma, esto es pasión, no se educa sin pasión. Entonces me gustaría ver que los apoderados, por ejemplo, digan, ¿sabe qué? Sí, es verdad, aquí hay unas plantitas. ¿Por qué todo tiene que ser desde el sostenedor? ¿Por qué todo tiene que ser gratis? No, también ustedes, al menos para decorar, para adornar. Tiempo atrás los estudiantes también me decían una banquita para sentarnos. Bueno, ¿por qué no nos ponemos en campaña, apoderados, y hagamos una banca bonita, no sé qué, lo concordamos, diseño, para que los estudiantes se sienten? ¿Por qué todo tiene que ser, insisto, regalado, comprado por el colegio, en fin? Aquí hay que poner, es una comunidad. Cuando ustedes me dicen, el colegio es nuestra familia, quiero creerlo. Esta es nuestra familia. Entonces, que se note también. Si yo simplemente le dijese cosas y no hacemos nada para que eso se note, ustedes me la cobrarían. Se la estoy cobrando ahora. Entonces, pongámosle más ganas. ¿Ya? Otras informaciones. Ajustes a la jornada escolar del tercer trimestre. Desde este ajuste, que ya ustedes están en conocimiento de eso, lo anuncié por si acaso en la escuela de padres del mes pasado, que probablemente esto se iba a dar dependiendo la situación pandemia, que lo íbamos a evaluar y que lo iba a informar hoy, como lo estoy haciendo, y estoy cumpliendo eso que les dije. Entonces, no, por favor, vengamos a decir que me enteré recién ahora. No, no es responsabilidad mía si alguien no cumple con su deber de estar en las escuelas de padres, de leer la información que se les envía, de estar en reunión, no lo lamento. Entonces, este ajuste de jornada viene desde tercero básico a segundo medio, es decir, desde pre-kinder a segundo básico, sigue la situación igual como está hasta hoy día, ¿eh? No hay ninguna variación en eso. Ahora, ¿qué hemos tenido en cuenta para ya proponer y hacer, poner en marcha este cambio en nuestra jornada? La situación en pandemia. Una de las cosas que analizamos, a Dios gracias, seguimos con buenos índices, entonces mientras esto siga así, propondremos este ajuste. Entonces hemos tenido en cuenta eso. Hemos visto también los resultados del test antígeno. Nosotros no hacemos las cosas a la ligera. Por algo el viernes 24 pasado tomamos este test. A ver, alguien a veces también ahí me dice, ¿esto es obligación? Sí, es obligación moral, yo creo que sí. No es obligación legislativa, ¿no? Si usted no lo quiere hacer, cuando nosotros buscamos los medios, si no lo quiere hacer, no lo haga. ¿Sí? No es obligación legal, pero sí moral. Preocuparme de que mi familia acceda a estos test, a la vacunación, y si es gratis, qué mejor. Eso es lo que decía antes. A veces la memoria nos ha dicho que lo que es gratuito parece que no es bueno, esta asociación que le decía antes, pero pucha, si está esto ofreciéndose, hagámoslo. Entonces, visto también ese resultado, que fue todo negativo, los resultados que se tomaron de este test, visto también el proceso de vacunación, no digo todo, pero ya una buena parte de la población escolar se está vacunando, han recibido una dosis. A Dios gracias, felicito también a los apoderados que hace días atrás acogieron la invitación del colegio, de sus profesores, a ir al CESFAMA y al centro para vacunarse y han recibido primeras dosis. Entonces,
Otros adolescentes ya han recibido las 2 dosis. Entonces, visto también eso. Consultado a los profesores y los profesores a sus cursos y analizadas las necesidades pedagógicas. Les decía hace un rato, hay estudiantes que necesitan imperiosamente estar en clases presenciales y recibir mayor cantidad de horas de clases presenciales. En algunos cursos hay estudiantes que pueden, sí, quizás manejarse solito, en fin, no sé, pero hay otros que eso es dramático y que lo necesitan con urgencia. Entonces, visto eso, razones pedagógicas, y consultado el Consejo Escolar también en sesión que tuvimos ayer como instancia consultiva, todo el Consejo Escolar por unanimidad aprobó también esto. Y teniendo en cuenta el dictamen número 58 de la Superintendencia de Educación del 31 de agosto del año 2021 y teniendo en cuenta el oficio ordinario número 5, que está allí 1278 de la División Educación General de fecha 28 de septiembre de este año, o sea, considerando todos esos antecedentes y esta documentación, le voy a decir que dicen estos reglamentos para que no crean que lo estoy incumpliendo, es que tomamos esta decisión, que la voy a detallar brevemente más. ¿Qué dice este dictamen de la superintendencia? Por favor, pongamos bastante atención. Esta es de la del 31 de marzo. Solamente, no la voy a leer todo, un documento extenso, solamente un par de extractos que son importantísimos. A raíz de varias consultas que se hizo a la superintendencia sobre clases presenciales, virtuales, etc. ¿Qué recuerda la superintendencia? Que analizando la normativa educacional vigente en su conjunto, no existe duda respecto de que la forma en que debe materializarse la prestación del servicio educativo es la presencialidad. La legislación del sector parte de la base de que el proceso de aprendizaje es en el aula, en una relación directa entre educador, docente y párvulo estudiante, y en un establecimiento educacional que considere todos los elementos que la propia regulación ofrece. ¿Ya? Otra cosa interesante, yo le puedo pedir, exigir a un profesor que me haga clases virtuales, si no lo demando, lo denuncio. No, señor, porque la misma superintendencia señala que según el estatuto docente, yo no lo puedo, nadie, obligar a eso. La legislación del sector, aquí lo detalla más arribita, dictamen usted lo puede descargar de internet. Pone dictamen 58, Superintendencia de Educación, lo ve, lo descarga completo. En efecto, la legislación del sector profesorado no contempla siquiera la educación por vía remota, partiendo de la base que el proceso de aprendizaje será siempre en el aula, en una relación directa entre educador, docente y párvulo estudiante y en un establecimiento educacional que considere todos los elementos que la propia educación contempla. Es decir, no puedo, ni ustedes ni yo, obligar por vía legal a un profesor a darle clases remotas. Aquí está citado, lo cita la superintendencia, las fuentes legales. Por lo tanto, lo que están haciendo los profesores al darle la mayor facilidad vía remota es prácticamente un servicio excepcional, feo lo que voy a decir, prácticamente un favor, un servicio excepcional. Entonces, por eso le decían antes, agradezcan a los profesores en su día. Así las cosas, el último extracto de la superintendencia, así las cosas, tanto el MinSal como el Ministerio de Educación reconocieron la prestación del servicio por vía remota en diversos instrumentos, términos excepcionales por la pandemia, eso se refiere a este extractivo. Lo propio hizo esta superintendencia al reconocer esta realidad y los instrumentos del Ministerio de Educación. Lo anterior, por cuanto enfrentábamos una situación de fuerza mayor que hizo necesario recurrir a diversos mecanismos para mantener la prestación del servicio educacional. Obvio, se entendía y se entiende. No obstante, es menester aclarar que para el año 2021 la regla general continúa siendo la presencialidad, siempre respetando las medidas de cuidado que la misma autoridad exige para tales efectos, como aforo máximo, elementos de higiene o localidades exceptuadas de dicha obligación. Y aquí paso ahora al oficio segundo que les decía recién, porque tiene que ver con estas medidas de higiene en las que va dialogando el Mineduc con el MinSal. Este documento que llegó el día 28 de septiembre de la División de Educación General. También los extractos esenciales, ¿no? ¿Qué cosa dice acá? Que esto ya se hace vigente del 1 de octubre. Clases y actividades presenciales. Los establecimientos de educación escolar y parvularia deben realizar actividades y clases presenciales en todas las fases del plan paso a paso, en todas las fases. Ahora, ¿ya?
La asistencia presencial de los estudiantes es voluntaria para la familia, eso se sigue manteniendo. Distancia física y aforos. En aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente con esquema completo de vacunación, los establecimientos estarán autorizados para recibir a todos los estudiantes de aquel nivel de manera presencial de forma simultánea. De esta forma, ¿no? En estos casos no es obligación mantener el metro mínimo de distancia física y se debe propiciar el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible. Está clarito ahí, ¿cierto? Entonces, nosotros todavía no cumplimos con este 80%. No toda la población de estudiantes ha cumplido con el ciclo completo de vacunación, pero sí lo están haciendo ya. Entonces, propiciaremos a esto para que también pronto, marzo del próximo año, puedan ya estar todos los estudiantes en jornada completa, normal, entre comillas. ¿Eh? Y otra cosa interesante, bueno, ahí se explica este documento qué se entiende por nivel, es decir, que el octavo básico es un nivel, el séptimo. Si yo tengo en el octavo básico, por ejemplo, que el 80% de los estudiantes cumplen con el ciclo de vacunación completa, ese curso octavo básico podría venir completito, sin que sea necesario el metro de distancia física exigida. ¿Ya? Y ahí, bueno, señala que entiende por esquema completo, que tenga las 2 dosis, o una vacuna que es monodosis, yo no la conozco, no sé qué. ¿Ya? Ahora, cada establecimiento deberá mantener el registro de los estudiantes vacunados, etc. En los niveles que aún no completen el 80% de los estudiantes, que en nuestro caso, que no completen el 80% de los estudiantes vacunados, se deberá mantener la distancia física de 1 metro. Es decir, es lo que forma parte de nuestro nuevo plan de retorno, porque todavía no cumplimos con el 80% de los estudiantes, falta poco. Entonces, todavía debemos mantener el metro de distancia de cabeza a cabeza. Y la resguardo de mascarilla y mantener ahí, evitar que exista roce en la actividad, todo eso. Entonces, visto Mira, todo Alexa, eso, y considerando espérate, esta fundamentación espérate. pedagógica, legislativa, de superintendencia, diálogo, MinSal, salud, etcétera, es que nosotros procedemos a ajustar Ven. nuestro plan para el tercer trimestre, desde el próximo lunes 4 de octubre, siempre en evaluación continua. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa siempre evaluación continua? Que si algo ocurriese en la región, el país, comuna, etcétera, que nos lleva a regresar a lo que estamos ahora, lo haremos, ¿no? Con esto queremos adelantar el escenario que se viene, los escenarios futuros. Queremos ir siempre adelantándonos a lo que las autoridades nos exijan. Entonces, para que también estén tranquilos y relajados, si algo ocurre que nos lleva a tener que retroceder a cómo estamos ahora, lo haremos. ¿Sí? En lo inmediato, esto implica a los cursos ya les decía, de tercero básico a segundo medio, los demás siguen igual como están ahora con sus clases. Para los cursos de tercero básico a segundo medio, el nuevo horario contempla 4 bloques de 1 hora cada uno, con un recreo intermedio. Entonces, de 8 a 9, el primer bloque, después recreo 15 minutos, luego de 9:15 a 10:15, y tendrán un recreo de media hora, de 10:45 a 11:45, recreo de 15 minutos, y de 12 a 13 horas el último bloque, y de ahí a la casa. En cada bloque de 15, en el de 30, el personal asistente de la educación hará desinfección de las salas de clase, en el recreo una desinfección en el más largo, más profundo, etc. ¿Ya? Entonces, para eso son esos intermedios también. Y para los niveles, esto acá, ya el detalle de las horas, de los nuevos horarios, si no los profesores jefes no se lo han enviado ya, deben enviárselos. Son lo que va a empezar a regir el próximo lunes. Y simplemente les quiero mencionar que con esto conseguimos aumento de horas en las asignaturas priorizadas, aumento de horas de clases, el lenguaje, matemática, historia, etcétera, ciencia, en fin. ¿Ya? Y además nos permite continuar con proyectos ABP. Se introduce 1 hora de orientación para todos y 1 hora a la semana de taller de salud cardiovascular, como 1 hora de educación física,
de recreación, de deporte, para ir retomando un poquitito este estímulo que le decía antes de moverse, ¿ya? Exceptuado si los cursos primero y segundo medio no tendrán este taller porque ellos tienen física y química, entonces ahí no daba el horario. Pero ya son grandes. Ayer conversaba con la presidenta del centro de estudiantes, ustedes ya son grandes para decirse ellos mismos, oye, ya, salgamos, movamos, ya no son guaguitas. Para los niveles pre-kinder a segundo básico, que tengan hermanos, lo que me preguntó un apoderado la vez anterior, en cursos superiores y presenten problemas de transporte, hemos ya considerado un plan de guardería o after school, o sea, que puedan entretenerse o si necesitan hacer tareas acá, iremos viendo, pero ya está eso considerado y después veremos quiénes o cuántos necesitan ese servicio. Si alguno de pre-kinder a segundo básico tiene hermanos más grandes que van a salir a la 1 de la tarde y deban esperar en el colegio, ya está considerado también ese servicio. ¿Qué visualizo para el próximo año? Bueno, lo que yo visualizo es que por allí, antes de marzo, uno va también viendo las señales que va dando el Ministerio de Educación, la Superintendencia, por eso le citaba algunos textos también. Lo que visualizo es que en marzo probablemente el Ministerio diga se terminó la voluntariedad y todos obligados ya a lo presencial. Los documentos uno los va leyendo entre líneas y van apuntando a eso. Entonces, por eso mi interés en hacer este plan que sea introductorio, que no nos pille de sorpresa, sino que siempre ganando experiencia. Cuando comenzamos en marzo, también algunos me dijeron, etcétera, pero ¿cómo, etcétera? Cuando ahora hace poco el ministerio dijo, todos tienen que abrir los colegios y vamos a clases presenciales, nosotros habíamos ganado una experiencia preciosa. Y aún así, tenemos problemas de estudiantes con problemas de nivelación, de aprendizaje, y en fin, me imagino cómo estarán en otros lados. Entonces, eso es lo que visualizo para el próximo año. Dudas que tengan, consultas, y dejamos ahora de compartir la pantalla. Sobre esto, estamos a las 8:24. Entonces, antes de cerrar la reunión, si hay dudas, comentarios, en fin, pero espero que haya quedado medianamente claro cuál es el espíritu de esto, la necesidad pedagógica y por dónde ya el Ministerio, la Superintendencia, en unión con el Ministerio de Salud, por dónde van impulsando la causa. Y insisto en esto, ese documento, dictamen de la Superintendencia, que no hay ninguna razón legal para exigir a un profesor que deba hacerle la clase, gratuitamente virtual. El servicio, como se señala en el plan, en el documento que publicamos esta mañana, se va a seguir dando, ¿ya? De manera, dependiendo la cantidad de estudiantes que queden en modalidad virtual, cada curso. En otros se seguirá proveyendo los insumos para que sigan avanzando. Pero, por ejemplo, pedir a un profesor que le haga clases virtuales a un estudiante, yo lo veo re difícil. Es claro el respaldo que hace la superintendencia al profesorado, no hay razón para decirle, sabe, usted debe hacerle clase a un niño. Es, insisto, casi un servicio de favor. Si tienen algo que comentar, es el momento. ¿Aló? Sí, sí, escucho. ¿Cómo está? Yo quería comentar mi experiencia porque yo mi hija la tuve virtual hasta hace poco, pero a medida que me fui sintiendo más tranquila y que nos fuimos vacunando en la casa y que vi que los apoderados me contaban que se estaban cumpliendo toda digamos, el protocolo en el colegio, yo comencé a mandarla presencial porque ella ya tiene que acostumbrarse de a poquito a retomar la normalidad. Y ahora me pone más contenta que se alarguen más las horas porque ya va a poder ella tener inglés, por ejemplo, presencial y poder tener, digamos, una vida normal de colegio para el próximo año ya empezar al 100%. Así lo vi yo y así lo percibí yo. Además que estaba acá en la casa, las horas de clase eran poquitas, entonces, claro, las pantallas, el celular, en fin.
Entonces ahora, como familia, estamos abriéndonos más y comprendiendo que ya tienen que volver a la normalidad, y más aún ahora ya recibió su primera dosis de la vacuna. Entonces yo ahora sí me siento mucho más tranquila, y por eso quería hablar de mi experiencia, porque creo que de a poquito ha ido ella incorporándose a esta normalidad. Y de hecho el otro día hubo una actividad en la plaza y se va a inscribir en deporte, porque antes de todo esto ella hacía deporte. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades. Nosotros no sabíamos que habían todos estos talleres deportivos en Coltauco, porque veníamos de Rancagua. Entonces fue súper bonito porque encontró el taekwondo, que es algo que le gustaba a ella, también el tenis, que es algo que también practicaba, y todas estas cosas ella también las practicaba gratis. Entonces, no cuesta mucho en realidad, y la verdad que aquí yo camino, me gusta caminar. Entonces ella me acompaña y caminamos, hacemos nuestra caminata. Yo camino 40 minutos, una hora, qué sé yo, salimos en bicicleta. Eso quería compartir yo como mi experiencia para otros papás, y estoy contenta, digamos, con que ella ha vuelto a clases, porque además volvió feliz, porque ella conversa físicamente con sus compañeros y anda más contenta. Eso quería compartir Muchas yo gracias, con sí, los, muchas con, gracias. con los Sí, demás. sí. Qué bueno que lo mencione, porque me hizo recordar algo que no se los dije. Yo a veces me siento más orgulloso de este colegio que ustedes, a veces, que de ustedes. Acuérdense que meses atrás estuvo aquí el CEREL de Educación y de Salud, los dos juntitos, y felicitaron el colegio por cómo se hacen las cosas. O sea, cuando yo les digo estas cosas es porque nos preocupamos de verdad, no es un chamullo esto. Y ellos dijeron, este colegio es ejemplo para la región y para el país. Entonces, si ahora nos atrevemos a decir, es por eso. Y lo haremos, no al lote, lo haremos bien, como nos gusta hacer las cosas. Con el apoyo, por supuesto, de todos. Es un desafío, lo mismo que fue en marzo, pero yo confío en nuestros estudiantes, confío en ustedes, en reforzarles las medidas sanitarias, en que irán, como usted decía, también apoderada, cumpliendo sus procesos de vacunación, todo. Entonces, los estudiantes lo necesitan. Para mí sería, pero fantástico, ¿cierto? Dejar esto que se siga así virtual, ir a pasear todo el día y olvidarnos de ustedes. No, como usted bien dice, hay que tratar de volver a una normalidad con todos los cuidados, aprender a convivir con la pandemia. Sé que implica su riesgo, lo tengo claro, sé que implica redoblar esfuerzos, pero insisto, sus hijos valen la pena. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Así que gracias por ese testimonio también, y punto. ¿Ya? Señora, sí. Lorena, pues está viendo la palabra. Sí, quien desee enciende el micrófono y llame. Yo padre, Lorena. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlo por su exposición, porque siempre es todo bien claro y se comprende lo que usted quiere darnos a conocer. Con respecto a lo que dijo la apoderada, bueno, eso es cierto. Y yo lo que también quería acotar, aparte de todo lo que ella dijo, que es fundamental que todos seamos responsables en lo medida de lo posible, porque así existe y está el beneficio vacunar a nuestro hijo. Porque si yo cuido a mi hijo, al estar todos los niños vacunados, nos vamos a cuidar más entre todos, ¿ya? Y lo otro es que tenemos que acostumbrar a nuestro hijo a vivir así, porque nosotros no sabemos cuántos más episodios de pandemia van a haber, porque la vida evoluciona, y como alguien sabio alguna vez lo dijo, o no sé si era sabio o él lo pensó, lamentablemente antes hubieron 2 guerras mundiales, a lo mejor ahora vamos a tener siempre estas guerras bacteriológicas de virus que nos van a invadir, y nuestros niños tienen que seguir creciendo, aprendiendo y tomando todas las precauciones que ha tomado el colegio y que hemos tomado todos los apoderados que enviamos a nuestros hijos presenciales. Yo creo que con eso son herramientas que nosotros sí podemos manejar y están en nuestras manos. Así que eso es lo que quería compartir yo. Muchas gracias, Lorena. Les pido también, me estaba acordando de otra cosa. El día lunes va a haber más afluencia de tráfico y todo. El inspector general ya le pedí que se contacte con Carabineros a ver si nos puede allí ayudar, para un poquitito también recordarnos las normas viales, ¿no? Pero apoderados, entre ustedes también, por favor, los cursos, los presidentes,
aconséjense, estimúlense en eso. No esperen que tenga que ser el rector del colegio que recordarle todo. Entre ustedes ayudarse para llegar a tempranas horas lo posible, si tienen que venir a dejar a sus niños, y también armarse de paciencia, o sea, no ponernos loquitos en la entrada del colegio, que eso es riesgo para todo. Entonces, no hay apuro. Entonces, les pido entre ustedes recordar eso. Si pueden llegar a tempranas horas para dejar los niños, evitar la hora peak de tráfico, mejor. Y si no, bueno, si me tocó esperar un par de segundos, un minuto, no sé qué, hacerlo con paciencia, con altura de mira. Entonces, eso también recuérdenselo ustedes, por favor. Pero pediremos a Carabineros que un poquitito nos ayude a eso y ojalá que podamos contar con él. Bien. Padre, una apoderados. consulta. Sí, Sandra, sí. Sí. Los niños que van en bicicleta, ¿sí estarían entrando Ya. igual por el costado? Sí, podemos dejarlo igual por el costado. Hay cosas que, Sandra, sí, podemos como mejorar, lo vamos a hacer, pero por el día lunes, igual por el costado. Si debiésemos o fuese necesario modificar ese ingreso, lo vamos a hacer, pero por ahora sí. Ya, gracias, padre. Sí, Sandra, sí. Muy bien. Eso es, bueno, cualquier cosa, le podemos ir viendo soluciones, como vimos esto para los pequeñitos que necesiten eventualmente esperar a hermanos mayores, las cosas se pueden conversar. Lo que yo no puedo, no está en mis manos, no puedo, ni mi deber, es el tema de transporte escolar, ¿no? Hoy día un proveedor de este servicio quería hablar conmigo porque cómo se me ocurría hacer cambio ahora, se me ocurre por las razones que he planteado. Ustedes entenderán que no puedo hacer consulta, o sea, no cabe hacer consulta a los proveedores de servicios de transporte particular para ver si hacemos algún cambio, ajuste pedagógico o no. Pero bueno, son cosas simpáticas que a veces se dan, pero escucho, pero las decisiones las tomamos aquí, son razones pedagógicas. Entonces, el cómo llegan al colegio, eso lo deben resolver ustedes con sus proveedores, su familia, ¿ya? Así que nosotros colaboramos en todo lo que podamos, pero en esta tarea específica es responsabilidad de ustedes, ¿ya? Muy bien, les agradezco su atención. Voy a publicar, insisto, la escuela de padres de hoy. Encarezco, por favor, medítelo, dele vuelta a esta información y datos que le he ido mostrando. Sus hijos lo necesitan, necesitan ir apagando pantallas y conectándose más con la vida. Entonces, eso también es parte de esta propuesta de más presencialidad, ¿ya? Buenas noches, que les vaya muy bien, que el Señor les bendiga en abundancia y tengan confianza, fe, responsabilidad, que así como en marzo enfrentamos bien esto, también lo enfrentaremos y estaremos adelantando. Bendiciones. 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 ¿Ya? Bendiciones, que estén muy bien. Adiós. ¿Ya? Eso es. Gracias, padre. Buenas noches. Ya, chao.